Hola amigos. En esta ocasión y para abrir en mi canal de miedo las historias contadas por mí, les traigo un cuento de uno de mis autores favoritos, Edgar Allan Poe, y su cuento del gato negro. Para todos aquellos que no están acostumbrados a leer un libro, vean que también se pueden encontrar muchos tipos de historias interesantes, como la que les contaré a continuación. Cabe señalar que esta narración no es un copy-paste ya que se las contaré según como la recuerdo y añadiendo uno que otro toque mío. Y para no mover tanto la historia de cómo es originalmente, será contada en primera persona. Así que empecemos, para darle un poco más de sabor, imaginen a un hombre de unos 30 a 35 años, un poco sucio, con la mirada perdida, sentado en una silla frente a ustedes contándoles lo siguiente. ¿Qué tal? La verdad no espero que me crean nada de lo que les contaré a continuación, ya que sería una locura de mi parte que así fuera, aun cuando mis propios sentidos que fueron testigos de ello lo rechazan. Sin embargo no estoy loco, y tampoco lo soñé. Pero, si muriera mañana, quiero descargar mi alma contando los hechos que actualmente me torturan. Quizás alguien más pueda comprender lo ocurrido, a mí en lo personal. Me causa horror. Aunque no encuentro en aquellos hechos nada más que una sucesión de causas y efectos naturales. De niño fui muy noble y tierno, hasta el punto de ser el blanco de las burlas de mis compañeros de escuela. Sentía una atracción extraordinaria por los animales, de los cuales tenía una gran variedad, y nunca experimentaba tanta dicha o felicidad como cuando los alimentaba o acariciaba. Tal sentimiento fue en aumento con el paso de los años y, ya siendo adulto, llegó a ser uno de mis principales placeres. Me casé muy joven y encontré en mi esposa una inclinación idéntica a la mía. Teníamos muchos animales, y entre ellos un grande y hermoso gato negro llamado Plutón. El cual era mi favorito, mi amigo, mi compañero. Me seguía a todos lados por donde fuera. Muchos años duró nuestra amistad, aunque mi carácter con el tiempo iba cambiando, debo confesarlo, por obra del demonio llamado alcohol. Me volví mamón, irritable, indiferente a los sentimientos ajenos, e incluso llegué a portarme brutalmente con mi esposa y a maltratar a mis animales. Pero aún conservaba cierto afecto por Plutón y eso me impedía pegarle, hasta que lo avanzado de mi enfermedad. ¿Qué otra cosa no es el maldito alcoholismo? Sino una enfermedad. Fue la que me llevó a hacerle sufrir las consecuencias de mi mal humor a Plutón. Cierta noche cuando llegué cayéndome de borracho. Imaginé que Plutón me evitaba y se escondía de mí. Lo tomé a la fuerza y me clavó sus dientes en mi mano hiriéndome levemente. Pero una rabia diabólica se apoderó de cada fibra y músculo de mi ser, lo tomé por el cuello, saqué de mi bolsa una navaja y de un tajo le arranqué un ojo. Por la mañana, al recuperar la razón y recordar lo que había hecho la noche anterior, sentí vergüenza y remordimiento tales que me hicieron perderme de nuevo en el alcohol para olvidar mi criminal acción. Plutón sanó lentamente, pero más huía de mí con un espantoso horror. Al principio eso me deprimía, y poco a poco fue convirtiendo la irritación en odio hacia el pobre animal. El odio se había vuelto un sentimiento de perversidad, un deseo ardiente de hacer el mal, por amor al mal. Algo dentro de mí me impulsaba a continuar con el suplicio del pobre gato. Y, una mañana, a sangre fría, le puse un cordón en el cuello, y lo colgué de un árbol. Sí, lo ahorqué. Con los ojos arrasados de lágrimas y experimentando el más amargo remordimiento, porque me había amado, porque nunca me dio motivos de cólera, porque no merecía semejante castigo. En ese momento supe que había cometido un pecado mortal, y me ponía fuera de toda misericordia divina o perdón. Esa noche nos despertaron a mi esposa y a mí, con gritos de que la casa se estaba quemando. Las cortinas de mi cuarto ardían y con gran dificultad logramos salir de ahí. Se quemó mi casa y con ella mi fortuna. No quiero establecer a este punto una relación de hechos de causa y efecto, solo dar cuenta de lo que pasó. Al día siguiente visité las ruinas, algunas partes aún ardían y en su mayoría los muros habían caído menos uno, el de mi cabecera de mi cama. Me aproximé y vi, a manera de relieve sobre la superficie, la figura de un gato enorme, con una cuerda en el cuello. Mi temor y sorpresa fueron extraordinarios, pero luego reflexioné que alguien pudo descolgar al gato y arrojarlo al interior de mi recámara, donde habría sido aplastado por los otros muros en su caída, y la cal de estos, con el calor de las llamas y el amoníaco del cadáver del gato, habrían formado la figura tal como yo la vi. Con esta explicación me conformé, pero no mi conciencia. Durante meses sufrí pesadillas y llegué aún a buscar, en los barrios de mala muerte que ahora frecuentaba, un gato parecido a Plutón. Una noche me encontraba un poco borracho en un bar de Tercera.
Cuando mi atención se clavó en un objeto negro que se encontraba sobre un barril de cerveza, me levanté y me acerqué a tocarlo y era un gato negro, casi idéntico a Plutón, solo que este tenía sobre su pecho una mancha blanca y larga. Lo acaricié y ya me respondía con mimos y ronroneos, y cuando me disponía a partir a casa, el gato fue conmigo, e inmediatamente se hizo amigo de mi esposa. En poco tiempo sentí nacer una profunda antipatía contra el animal. Su ternura me empalagaba y poco a poco fue despertando en mí el odio. Siempre traté de esquivarlo y solo recordar lo que hice con Plutón me impedía maltratarlo. Llegué a temerle y sentir un horror sobrenatural y a huir de él como si fuera una peste. Algo que aumentó mi odio fue comprobar que el menino también le faltaba un ojo. Sin embargo, el cariño del gato por mí crecía tanto como mi odio por él. Me seguía a todas partes, saltaba a mis piernas y marchaba en mi pecho. En esos momentos hubiera deseado matarlo de un golpe, pero me contenía el recuerdo de mi primer y horrible crimen. Después de varios días comencé a percibir que la mancha blanca que tenía el gato en el pecho se parecía a una horca. Un lúgubre y terrible aparato de horror y crimen. De agonía y muerte. Desde entonces no volví a dormir. Durante el día, el animal no dejaba de seguirme, y de noche, cuando despertaba de mis horribles pesadillas, sentía su aliento en mi cara, siempre se encontraba echado junto a mí, o sobre mi pecho. Su enorme peso posado eternamente sobre mi corazón. Un día, cuando bajaba con mi mujer al sótano del edificio donde nuestra pobreza nos obligó a vivir, el gato nos seguía y eso me enojó hasta la demencia. Tomé un hacha y, olvidándome de los temores que me solían contener, le asesté un golpe al animal, el cual hubiera caído muerto si mi mujer no lo desvía. Pero su intervención produjo en mí una ira diabólica y le hundí de lleno el hacha en el cráneo a mi esposa. Murió al instante. De inmediato traté de ocultar el cuerpo, pensé que no podía sacarlo sin ser visto, así que mi mente comenzó a tramar muchas formas de hacerlo, como cortarla en pequeños trozos y quemarlos, o meterlo en una caja y enviarlo con un mandadero lejos. Resolví emparedarlo. Los muros del sótano acababan de haber sido restaurados poco tiempo atrás, y a causa de la humedad aún no se encontraban secos. Resolví quitar unos cuantos ladrillos y meter el cuerpo, para después taparlo de nuevo todo como si nunca nadie hubiese estado ahí. Y nadie notaría el nuevo retoque. Después desaparecí los escombros y miré en torno a mí, buscando al causante de tan grande desgracia. Yo estaba resuelto a matar al gato. Pero al parecer escapó de mí. Sería imposible describirles a este punto la sensación de alivio y consuelo que me produjo la ausencia del animal. Aquella noche, a pesar de mi crimen, dormí por primera vez plácidamente, desde que ese animal entró en mi hogar. Y así fue durante 4 días, hasta que de sorpresa llegaron unos policías para investigar sobre la desaparición de mi esposa. Confiado en que mi escondite era perfecto, no experimenté miedo o nerviosismo alguno. Incluso los llevé yo mismo por el departamento y el sótano, donde me la pasé tranquilo ante aquellos hombres. Los agentes de policías mostraron satisfechos y se disponían a partir. Yo apenas podía contener mi felicidad por haber desvanecido sus sospechas hacia mí. Ya iban subiendo la escalera cuando por reflejo e imprudencia golpeé la pared donde yacía el cadáver de mi amada esposa. Oh, Dios me proteja de las garras del demonio. No se acababa aún el eco de mi golpe cuando un grito surgió del fondo, primero como un débil sollozo de un niño pequeño, después aumentó, hasta convertirse en un lamento prolongado e inhumano. Un aullido, una llamada del mismo infierno. Mi fuerza me abandonó en ese instante y caí de rodillas hacia la pared contraria. Los agentes se quedaron paralizados al escuchar aquello y entre media docena de hombres derribaron el muro. El cadáver de mi amada esposa, ya bastante descompuesto, cubierto de sangre coagulada y una mirada fija, apareció rígido ante la vista de los agentes. Y, encima de su cabeza, con las fauces rojas y abiertas, y su único y maldito ojo centellante, estaba la bestia culpable de conducirme al asesinato y cuya chillante voz se convertía ahora en mi verdugo. Al momento de esconder a mi desdichado amor, había emparedado con ella, al monstruo. Espero haya sido de su agrado y recuerden que leer es cultura. Hasta pronto.